السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. इन आयात का तर्जुमा ये है कि हम La traducción de estos versículos es que y os pondremos a prueba con algo de temor y hambre y con pérdida de riquezas, de vidas y de frutos, pero dad la buena nueva a los pacientes, aquellos que, cuando les aflige una desgracia, dicen, en verdad, a Allah pertenecemos y a Él volveremos. En estos versículos se resumen en estas explicaciones cuando a un creyente le viene algún tipo de dificultad o algún tipo de problema. Porque Allah Ta'ala dice que el verdadero creyente, se sabe cuando uno es un verdadero creyente cuando asume estas dificultades, porque a los creyentes a veces los tienen que pasar por pérdidas individuales o a veces por pérdidas comunitarias, pero el verdadero creyente en cualquier tipo de pérdida, aceptando el contento de Dios, siempre sale triunfante, sale triunfador, y esta es la condición sobre la que el santo Mesías prometido en varios de sus escritos nos ha explicado con toda lucidez, desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos. Dice Azur: en este momento voy a hablar al respecto, un par de citas del santo Mesías prometido. El santo Mesías prometido, explicando estos versículos del Santo Corán, nos explica que las dificultades no debemos, o las calamidades no debemos tomárnoslas a mal, porque las considera malas, no es creyente. Allah Ta'ala dice
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Que estas dificultades, cuando vienen sobre los profetas, también les da buenas nuevas de premios, y cuando vienen estas dificultades sobre los malvados, los malos, les arruina, les destruye. Por lo tanto, en los momentos de las dificultades, de las calamidades, hay que decir Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En verdad a Allah pertenecemos y a Él volveremos, para ganar el contento de Allah. La vida de un creyente tiene dos partes. Una, la parte de bondad, que él hace, que Dios le da su premio, pero la paciencia es algo cuya recompensa es inmensa. La bondad tiene su recompensa, pero la paciencia tiene mucha más recompensa. Allah Ta'ala dice que estos son los pacientes, los que han entendido a Allah Ta'ala. Allah Ta'ala les divide su vida en dos partes. A los creyentes, cuando entienden el sentido de la paciencia, cuando piden a Dios, Dios acepta sus oraciones, como dice en el Santo Corán, Ud'uni astajib lakum, imploradme y aceptaré vuestras plegarias, ujibu da'wat ad-da'i iza da'an, respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca. A veces Allah Ta'ala, debido a algún beneficio posterior, Dios no acepta sus oraciones, y en esos momentos Allah Ta'ala no tiene que conformarse el creyente. Se dice a modo de ejemplo que el creyente es amigo de Dios, porque en una amistad a veces uno acepta la posición del otro y a veces el otro acepta la posición del uno. Esta es la relación con Allah Ta'ala, que mantiene con sus creyentes. A veces acepta sus oraciones, como dice el Santo Corán, imploradme y aceptaré vuestras plegarias, y a veces Él quiere hacer convencer al creyente de sus deseos, cuando dice, y os pondremos a prueba con algo de temor y hambre. Esta es la demanda de la fe, y es que no solamente la relación sea unidireccional, porque en los momentos de dificultades de los creyentes ellos no deben entristecer porque no tienen más categoría que los profetas. La realidad es que en los momentos de las calamidades nace una fuente de amor, y no puede venir ninguna dificultad a un creyente donde no llegue también un gusto, un deleite en esa dificultad. A los queridos de Dios no le vienen problemas debidos a sus pecados. Dice que las bondades ocultas de un creyente se abren ante las dificultades, ante las calamidades. Las dificultades del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hicieron que mostraran todas sus buenas cualidades morales. Si el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hubiera sufrido dificultades y calamidades, no podríamos saber sobre sus altas cualidades morales. Las calamidades del creyente, otros las consideran calamidades, pero los creyentes no las consideran como tal. Dice el Santo Mesías Prometido que es importante que el ser humano se mantenga en un sincero arrepentimiento y sepa que con el arrepentimiento nace una nueva vida, y si queréis los frutos del arrepentimiento tendréis que completarlo con vuestras buenas obras. Cuando un campesino pone una planta, primero la riega, luego la cuida para que la complete. La fe es una planta que es regada con la fe. Por lo tanto, para que la fe se complete es necesario las buenas obras. Si no hay una fe con obras, la planta se seca y al final no tiene ningún éxito, no crece esta planta. Dice el Santo Mesías Prometido, no tenéis que considerar las calamidades como algo malo
y el que lo considera algo malo, que no sea un verdadero creyente. El Santo Corán dice que y os probaremos a prueba con algo de temor y hambre y con pérdida de riquezas, de vidas y de frutos, pero dad la buena a los pacientes, aquellos que cuando les aflige una desgracia dicen, en verdad a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Allah Ta'ala dice que a veces con el dinero, con la vida, con las riquezas o con la pérdida de vuestras cosechas os probaremos, pero los que en estos momentos se muestren pacientes y son agradecidos, se les da las buenas nuevas, que las puertas de la misericordia de Dios se abren y bien descienden las bendiciones de Dios cuando en estos momentos ellos dicen que en verdad a Allah todo lo nuestro pertenece solamente a Él, y al final tendremos que retornar todo a ello. Es decir, la pérdida de algo no les consume el corazón y estas personas viven en el contento de Allah. Estos son los pacientes, y para los pacientes Allah Ta'ala ha dado unos premios incalculables. Hay personas, dice el Mesías prometido, que a veces critican a Allah, que no aceptan nuestras oraciones, o también utilizan malas palabras a los amigos de Dios. Les señalan con el dedo porque dicen que hizo una oración pero no se cumplió. Dice el Santo Mesías prometido que estos ciegos no conocen la ley de Dios, que cuando tenga un trato con Dios, uno sabe que Allah, a la hora de aceptar o ser aceptado, Él pone dos ejemplos. Aceptar estos dos preceptos es la fe. No seáis de tal forma que solo os fijéis unidireccionalmente y os enfrentéis con Allah y luego rompáis la ley que Allah Ta'ala ha prescrito. Dice que para el ser humano, para progresar, tiene dos formas. Uno es que cumpla los mandamientos de la Sharia, la oración, el ayuno, el hajj, la peregrinación, es decir, cumplir las ordenanzas de Allah, que lo hace de motu propio para completar los mandamientos de la Sharia, pero estos hechos, como están en manos del propio ser humano, a veces se muestra perezoso y no los cumple como debiera, y busca también comodidad no cumpliéndolos como debieran ser cumplidos. La segunda opción es que solamente viene por Allah Ta'ala son los medios para que el ser humano progrese de verdad, porque en las dificultades de la Sharia, en los esfuerzos por cumplir la Sharia, siempre busca algún momento para relajarse y no cumplir como se debiera. Dice Hazur que si a alguno le dais para que se azote, para que se torture a sí mismo, él intentará decir que yo quiero a mi cuerpo, y quien se pone a sí mismo en dificultades de la misma forma para completar al ser humano, Allah Ta'ala ha abierto otro camino, y es que os pondremos a prueba con algo de temor y hambre y con pérdida de riquezas, de vidas y de frutos, pero dad la buena nueva a los pacientes, a aquellos que cuando les aflige una desgracia dicen, en verdad a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Es decir, os probaremos, a veces a través del miedo, a través del hambre, a través con las riquezas, con las vidas, con vuestros frutos. Pero a pesar de estas dificultades, estas calamidades, de esta hambruna, cuando digáis en verdad a Allah pertenecemos y a Él volveremos, para estos son las bendiciones de Dios, y Allah Ta'ala ha destinado para ellos grandes premios. Mirad, un campesino con qué tremendo esfuerzo hará la tierra, luego lo siembra, luego lo riega, y cuando con mucha dificultad prepara la cosecha, a veces debido a la sabiduría de Dios viene el granizo o viene una sequía y la cosecha se desperdicia por completo. Este es un ejemplo de aquellas dificultades que digamos, estas dificultades están bajo el decreto divino.
a estas dificultades se les denomina dificultades bajo el decreto divino. En estas condiciones a los musulmanes se les ha dado una enseñanza que está conforme con la voluntad de Dios, y es solamente una parte que tienen solo los musulmanes. Por lo tanto, nosotros debemos tener presente siempre que ni en nuestro corazón no debe por un minuto pasarse por qué nos está haciendo pasar por estas calamidades o estas pérdidas, ni por otro lado debido a la burla de algún oponente nuestro, o si nos dicen que si Dios está con vosotros, ¿por qué cosecháis pérdidas? No debemos preocuparnos. En estos escritos, el Santo Mesías prometido, las palabras que nos ha expuesto, hay distintos puntos importantes que quiero sobresaltar. Dice el Santo Mesías prometido que cuando vengan dificultades, cuando vengan calamidades, cuando han venido a los profetas o a los queridos de Dios, y en esta cita, en las comunidades de los profetas, para aquellos que caminan por sus enseñanzas, cuando los queridos de Dios pasan por estas dificultades, Allah Ta'ala a ellos no les meten en las calamidades para darles un castigo, sino que les da también las buenas nuevas de premios. Y cuando este tipo de dificultades se les da a los profetas, a sus comunidades, sin embargo, cuando caen sobre los oponentes, estas calamidades les arruinan a los oponentes de los profetas. Dice el Santo Mesías prometido que los que muestran paciencia entre las calamidades son merecedores de incontables premios. Por lo tanto, es necesario comprender el significado de la paciencia. No significa que ante la calamidad una persona no se entristezca por ello, pero lo que significa es que cuando viene una dificultad o una calamidad no debe perder el juicio por un problema de este tipo y se siente entristecido, deprimido, y sus fuerzas caigan en declive. Por lo tanto, hasta un punto el sentir la pérdida es normal y se debe hacer, y con ello hay que nacer con nueva fuerza y hay que pensar en subir las siguientes etapas y hacer aún más esfuerzo para salir hacia adelante. Y debemos recordar también que los que muestran paciencia conocen la veracidad de la oración. A veces Allah Ta'ala acepta las oraciones de forma inmediata. Hay veces Allah Ta'ala, debido a un beneficio posterior, no acepta esta oración, pero el trabajo del creyente es que en cualquiera de las condiciones que se encuentre debe mostrarse contento con el decreto de Allah, y sobre algún acto de Dios no debe quejarse. Esta es la verdadera paciencia, y cuando en esta paciencia, en este ejemplo de paciencia, se muestre, Allah Ta'ala luego le bendice de forma ilimitada. Dice el Santo Mesías prometido que los verdaderos siervos de Allah en los momentos de dificultades encuentran un gusto porque ven que detrás de estas dificultades, de estas calamidades, vienen ilimitados premios y favores de Dios. Por lo tanto, dice el Santo Mesías prometido que el creyente en las dificultades no vienen por sus pecados, sino porque ese es como un examen por parte de Dios para que la gente sepa que las personas de Dios en cualquier situación están contentas con lo que Allah Ta'ala les envíe. Y dice que el Santo Mesías prometido que la persona más querida para Allah Ta'ala, la más querida, fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ser del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero él también pasó por innumerables problemas y calamidades, tanto individuales
como comunitarios, dificultades comunitarias, y las dificultades que pasó el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hubo otra persona que haya sufrido tanto, pero después de cada dificultad, su paciencia y estar contento con lo que Allah Ta'ala le enviaba, no vamos a encontrar un solo ejemplo que pueda ser comparado. Y esta es la alta cualidad moral que los musulmanes deben seguir, siguiendo la práctica perfecta del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el santo Mesías prometido, llamando la atención hacia el verdadero arrepentimiento. Nos dice que también entre los exámenes que que tenéis que pasar para superar la prueba, para purificarse, es necesario que uno, al mismo tiempo que hace las buenas obras, también busque el arrepentimiento de sus faltas, de sus debilidades, haciendo astaghfar. Es decir, después de cada dificultad, después de cada examen, prosternándose delante de Allah Ta'ala, tiene que reconocer sus debilidades y luego intente hacer buenas obras y busque los caminos de la reforma interna de forma continuada. Dice el santo Mesías prometido que de la misma forma que una persona planta una planta, luego la riega, de la misma forma el creyente a la planta de la fe la rieguen con las buenas obras, porque si lo hacéis, este será el triunfo de un creyente. Dijo el santo Mesías prometido que no debéis asustaros por lo que la gente dice, porque mucha gente habla. También objetaron sobre los amigos de Allah, que no se aceptó una oración de un querido de Allah, de un amigo de Allah. Los que, dice el santo Mesías prometido, los que critican esto no conocen la ley de Dios, porque un creyente sabe que Allah a veces acepta la oración y a veces pone sus condiciones. Esta es la ley. Dijo el santo Mesías prometido que no seáis de entre aquellos que rompen esta ley. Cuando, dice Azur, se incendió la mezquita, una persona me contó que un no Ahmadi dijo que si se aceptan tantas oraciones vuestras, entonces ¿por qué ha venido esta dificultad sobre vosotros? Él le contestó que no vinieron sobre el santo profeta Muhammad, sobre los creyentes. Los que critican seguirán criticando. Los que objetan seguirán objetando. Dice el santo Mesías prometido que no seáis de entre aquellos que rompen la ley de Allah. Dijo, para los creyentes es necesario que vengan calamidades y dificultades. Vienen estas calamidades y luego se van. Por lo tanto, con la paciencia y a la oración y con vuestras obras debéis absorber las bendiciones de Dios, y cuando paséis por dificultades, cuando vengan problemas, tenéis que decir, en verdad, a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Estas son las gentes, son los que reciben las bendiciones de su Señor. Cuando una persona dice en verdad a Allah pertenecemos, significa que somos realmente de Allah, y cuando vienen viendo las pérdidas o viendo los problemas, decimos Inna lillah, en verdad a Allah pertenecemos, significa que cuando somos de Allah, entonces Allah nunca nos destruirá. Si viene algún problema, quizá Allah Ta'ala nos dé después, o nos quiere preparar para un favor mayor que nos va a dar con posterioridad. Y cuando decimos Inna ilaihi raji'un, y a Él volveremos, al pronunciar esta frase, posternándonos delante de Dios, decimos que entre los grandes premios que vamos a recibir, que no vaya a ser que por nosotros seamos la causa o seamos un obstáculo, sino que posternándonos delante de ti, pedimos tus favores y siempre buscamos tus favores. Por lo tanto, nosotros debes hacernos pacientes y
a nuestras acciones, mejora nuestras obras y desde ti siempre haz que siempre nos mantengamos posternados. Dice Jesús que cuando seamos capaces de crear esta condición en nosotros, entonces vendrán los triunfos y se verán más triunfos aún en el futuro. La enemistad de nuestros enemigos, sus burlas, sus risas no nos puede perjudicar, porque sí, siempre y cuando tengamos una relación verdadera con Dios, con Allah Ta'ala. Hace unos días, cuando comenté que en los anexos de la mezquita, en 2 salones, ha habido un fuego inmenso cuando los canales de televisión y los medios de comunicación relataban, hacían sus crónicas, la gente que nos tenía odio y rencor. Ya he comentado un ejemplo diciendo que es mejor que se haya quemado esta mezquita porque según ellos, como no somos musulmanes, esta no es tan siquiera ni una mezquita, que mejor que se queme este oratorio. Y cuando lo que realmente primero se alegraron y luego se quedaron entristecidos, no porque los salones se quemaron, que solamente se quemaron 2 salones, y por qué no se quemó la mezquita, y eso les ha entristecido mucho. Esta es la situación de los musulmanes de hoy, pero no todos son como el ejemplo que he puesto. Ha habido musulmanes que nos han escrito cartas mostrando compasión. Unos musulmanes nos han escrito diciendo que se sienten entristecidos de que se hayan quemado los salones de su mezquita. Hace unos meses se quemó la nuestra, se prendió fuego y hemos tenido la mezquita cerrada durante varios meses, y recientemente la hemos vuelto a restaurar. Algunas personas ignorantes entre los propios locales ingleses nos han dicho que muy bien, que ya dado que hay odio hacia los musulmanes, pero nuestros vecinos y aquellas personas que conocen la comunidad, ellos, tanto los no musulmanes como a los no ahmadís, les han contestado y les han dicho que debéis avergonzaros, porque es una comunidad que practica de verdad la religión islámica. Y luego distintos canales de televisión, a través de distintos canales, han dado esta noticia. En Europa se ha dado la noticia de que la mezquita más grande de Europa se ha incendiado. Ha habido comentarios sobre ello, cómo es nuestra comunidad, quiénes somos. Es decir, este evento nos ha dado una publicidad grande en el mundo entero. Es verdad que nos hemos sentido tristes, hemos sido pacientes y hemos dicho Inna Lillah, pero a este perjuicio o este examen que Dios nos ha puesto ha levantado en favor de la comunidad, y Allah Ta'ala ha dicho que yo estoy con ellos. ¿Cuál ha sido la razón del fuego? La policía aún no lo tiene claro. No nos han contado aún su investigación. Parece ser que había un departamento al lado de la cocina donde había material de plástico con el que el fuego se prendió de forma rápida, y luego a través de los techos o los canales de conducción del aire acondicionado el fuego se fue propagando. Sea cual fuere la causa, el origen de este incendio, al grupo que se encarga de la mezquita señala que este grupo no ha cumplido su responsabilidad, y deben pedir mucho perdón a Dios, porque el fuego que se generó podía haber perjudicado mucho más. Los bomberos dicen que se ha salvado mucha parte del edificio, porque un fuego que llega a más de 1000 grados, supera los 1000 grados,
podría haber hecho mucho daño y la verdad es que ha sido poco comparado con lo que podía haber sido. Comentaba que a través de otras personas, de extraños, como Allah Ta'ala está cautivando los corazones de extraños, la prensa, por ejemplo, a modo de ejemplo, como tienen la costumbre de deformar las noticias y de estar buscando noticias que asusten a la gente, vino un reportero durante el incendio y se entrevistó con el secretario de publicaciones nuestro. No había fuera porque no se podía entrar dentro. Y le preguntó, el reportero preguntó, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con sus vecinos? ¿Y qué piensan sus vecinos de ustedes? En ese mismo momento vino un coche y salió una mujer inglesa y al llegar cerca dijo, soy vuestra vecina, rezo aquí, vivo aquí al lado de vuestra mezquita y me ofrezco para ayudaros. Y también vienen otras personas, dignatarios de la iglesia. Es decir, el comentario de los vecinos, al escuchar al reportero de forma directa estos comentarios, dijo el representante, el reportero que ya no necesito preguntarles más, ya he encontrado lo que quería saber. Por un lado, esta es la actitud de algunos vecinos, de la mayoría, que no son incluso ni musulmanes, y por otro lado está la actitud de algunos musulmanes que están celebrando, están diciendo alabado sea Dios porque se ha aprendido en nuestra mezquita. Es verdad, hoy están mediante esta burla atrayendo el castigo de Dios, porque Dios nos va a dar la oportunidad muy pronto de hacer una edificación mucho más bonita, mejor, y nosotros diremos Subhanallah, glorificado sea Dios por este favor que nos va a hacer. Como he dicho, el ser probados es la tradición de Allah Ta'ala. No se sabe cuál ha sido la causa, ya lo he comentado, y cómo ha ocurrido todo esto. Si era algún atentado, no puede parar el progreso de la comunidad. Sí, como he dicho, si hay un fallo en la organización, los cuidadores, es un momento de analizarse y tomando este ejemplo deben estar alertas. Como dije en el sermón del Eid, de la fiesta del sacrificio, los que quieren hacernos daños y el levantar fuego contra la Jamaat es acabar con el objetivo para el que ha sido enviado un profeta. Esto es imposible. Sí, alguien tiene o ha tenido alguna mala intención. Es verdad que nos ha perjudicado de alguna forma, pero Allah Ta'ala, los que muestran paciencia, Dios les da la promesa, de más bendiciones, con la misma proclama del Santo Mesías prometido. En su contra intentaron aniquilar sus proyectos, quemar sus proyectos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el progreso de la comunidad se ve día tras día. Un fuego es el aparente, el que vemos, y hay otro fuego que es el fuego de dentro, que está basado en el odio, en el rencor, y aunque de forma externa es verdad que los anexos de la mezquita se han incendiado, pero si Dios quiere, nuestro objetivo se cumplirá y también seremos bendecidos con las promesas de Allah Ta'ala, y esta paciencia y esta oración hará que venga una sombra fresca por parte de Allah Ta'ala, pero de este fuego real
los oponentes, el odio de los oponentes se va increciendo. He dicho, ya les he comentado, que hay gente que se ha alegrado por el incendio, por este incendio, pero han empezado a quejarse que ¿por qué no se ha quemado la mezquita también? Porque ha habido tan poco perjuicio, tenía que haberse quemado todo el edificio. Ese fuego aparente que ellos digamos se lanzó sobre el Mesías prometido está quemando también a nuestros enemigos en forma de rencor y odio. Los trabajos de la comunidad Ahmadía no pararon en la época del Santo Mesías prometido, no pararon cuando se estaba incendiando la mezquita. Dice Hazur que aquí mismo en Londres nosotros estábamos trabajando de forma normal. Algunos trabajadores estaban muy preocupados, pero también, como he dicho, que el sentir esta pena por el perjuicio es normal, es algo natural, pero no tenemos que entristecer de esta forma. Ahí vi una parte de la MTA que trabaja dentro de la mezquita. Ese día se estaba emitiendo el programa de Raje Judá y decían los programadores, los que iban a sacar el proyecto, decían que lo íbamos a interrumpir y dijeron que hoy vamos a buscar grabaciones del pasado. Cuando supe de ello, dije, desde la mezquita Fazal podéis hacer programas también en directo, no tenéis que parar no tenéis que parar los programas, tendréis que haberme preguntado a mí primero, no podéis tomar las decisiones por vuestra cuenta, dijo Hazur, porque si estaban entristecidos o no pudieron tomar la decisión correcta, si se hubiera parado el programa en vivo a los Ahmadis y al mundo entero se estaría dando la noticia de que nuestra organización se había derrumbado o nuestra infraestructura, y de la mezquita Fazal se hizo el programa y vinieron llamadas, se les dijo a la gente que no había ningún problema. Nuestro trabajo no es que entristezcamos ante la pérdida o que dejemos nuestros sitios y nos sentemos a mirar solamente. Había mucha gente que estaba solamente mirando, deberían haber continuado con sus trabajos y de forma inmediata, hasta fuera posible, se tenía que haber habría que haber buscado una alternativa y luego dejar todo en manos de Dios. Mir Mahmud Ahmad Sahib estaba estos días aquí y me dijo que después de cuando se emigró de Qadian a Rapova, la situación de la comunidad era muy muy endeble, y hacer una nueva ciudad, construir mezquitas, construir edificios en un sitio desértico era una tarea extremadamente difícil. En esos momentos la mezquita Mubarak, cuando se construyó, se decía que la construcción no era la adecuada y se decía que el techo no era el adecuado y se podría caer. Hazrat Muslim Maud, el segundo Jalifa, vino para la oración y entró dentro de la puerta, miró y dijo que se me está diciendo que se puede caer el techo. Investiguen si es verdad lo que se está diciendo, que es un edificio o es el techo es tan endeble, entonces, y que habrá que hacerlo de nuevo. Entonces, es verdad, ya que estamos siendo probados, porque después de la partición las dificultades eran grandes, también esta será una prueba más. La situación de la tesorería de la comunidad en aquella época, los que conocen aquella época pueden entender esa situación, porque hay una diferencia enorme entre aquella época y la época actual. De estos hechos, nosotros no tenemos que
que preocuparnos si es una prueba. Tenemos que hacer el pacto, la decisión, que con nuestros actos, tendremos que demostrar con nuestros actos, que posternándonos delante de Allah Ta'ala, haciendo oraciones delante de Él, también saldremos de esta prueba. Es el favor especial de Allah sobre la Jamaat, que desde el punto de vista económico se mejorará esta pérdida, inshallah, si Dios quiere, esta pérdida de la forma que haya llegado, quien lo haya generado, puede ser debido a nuestra pereza, a nuestra desatención, o de forma accidental ha sido este accidente, sea cual fuere la causa, si Dios quiere, con la ayuda de Allah, de nuevo, lo tenemos que traer a su forma bella anterior. Para ello, no es necesario que yo haga ninguna apelación extraordinaria, pero sin decir nada, la gente ha mandado dinero. Los niños, en especial, han empezado a dar sus chandas, sus donativos, sin decir nada. Las propinas que les daban, sus ahorrillos, y a veces me han mandado todos sus ahorros, sus monedas, las monedas que tenían en sus huchas. Una niña de 8 años le dijo a su padre, cuando le preguntó que si en esos salones jugábamos y hacíamos funciones y comíamos, entonces tenemos que poner dinero para reconstruirlo. Este era un sentimiento de esta niña. Por lo tanto, el dinero que tengo ahorrado trajo su hucha y la dio, la donó. Si los niños tienen este espíritu, ¿quién puede entristecer? ¿Quién puede esta pequeña pérdida? Los vecinos también están cumpliendo con su función. Me dice Amir Saab que el jefe de estudios de un colegio dijo que para la reconstrucción de este edificio los niños están dando dinero para que la mezquita vuelva a su posición original. Estas altas cualidades las están mostrando los no musulmanes. Aceptemos o no estos donativos, con ello muestran sus sentimientos y debemos respetar estos sentimientos de ellos. Como he dicho, el fuego se prendió de forma muy extrema y algunas vigas de hierro se retorcían como se retuerce la paja, pero se han salvado algunas oficinas, los registros, el CASA y la MTA, la mayoría se ha salvado. Había material muy preciado con la ayuda de Dios. Hoy se ha comenzado el trabajo porque es un área que está unido a los salones. Cuando yo recibí la noticia quedé preocupado y de verdad que mi trabajo, mi oración empezó para la MTA, porque pensé que luego la MTA iba a progresar hacia la mezquita al estar cerca de la MTA de la mezquita. En la biblioteca ha habido también un perjuicio, pero el 70% de los libros lo habíamos preservado. En otro lado, la zona de la traducción también se ha preservado al 100%. Desde mi punto de vista, algunos casetes originales que están relacionados con mis giras no es una pérdida que forme parte de nuestra historia, porque las partes especiales han sido escogidas. El haberse salvado la parte de la MTA es un milagro, porque el techo anexo, ahí fue donde paró el fuego, o Dios dio la oportunidad que allí se controló el fuego. De la misma forma, el Tahir Hall y la mezquita, como he dicho, también se han preservado y lo están viendo ustedes con sus propios ojos. También Dios nos libró de pérdida de vidas humanas. Una persona estaba trabajando en la biblioteca y no se dio cuenta qué estaba pasando fuera.
terminó su trabajo y cuando salí fuera, vino una bola de humo negro que entró dentro y me quedé muy preocupado. Intenté salir fuera, no veía nada, solo veía humo negro. No tenía ninguna visibilidad y empecé a notar que mi respiración empezaba a fallar. Me fui arrastrando por las paredes buscando la salida y hacía oración porque aún tenía fuerzas, aunque mi respiración se iba apagando. El Santo Mesías me dijo que el fuego era un esclavo nuestro. Si yo hacía oración para que Dios me salvara, 2 o 3 ocasiones pensé que desfallecía. Dijo que si me hubiera caído, aunque sea por un segundo, era tan fuerte el calor que me hubiera derretido, pero salí como pude de esa nube de humo negro cuando vi la luz. Cuando dice me lavé la boca de la boca salió agua negra como si era tinta. Esta era su situación, pero Allah Ta'ala de forma milagrosa le salvó. Este es un gran milagro también para él, que si hubiera estado un par de segundos más podía haberse quemado hasta morir. Es decir, Allah Ta'ala nos ha mostrado mucho favor. El odio y el rencor crecerá. Tenemos que recitar Rabbi kullu shayin khadimuka rabbi fafazni fansurni warhamni Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim y Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Debemos también recitar estas 3 oraciones. Si esto ha sido debido a nuestra despreocupación, a nuestra pereza, tenemos que hacer mucho astaghfar, pedir perdón de nuestros pecados para que Dios nos permita cumplir con nuestras responsabilidades y erradique las debilidades. Si es una prueba, que Allah Ta'ala nos haga salir adelante con fuerza y que recibamos aún más premios que antes. Y entre todos y nos una a esos pacientes a los que les da buenas nuevas y que veamos más éxito en el futuro. Después de la oración rezaré 2 oraciones fúnebres. Una es Chaudhry Muhammad Mubashir Darwish de Qadian, que era hijo de un sahaba del Santo Mesías Prometido. 18 de septiembre él falleció a la edad de 97 años en Qadian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vivía en Sargodha. En 1934 vino al Madres Qadian Ahmadiyya. Luego en 1947, cuando se retiró, se dedicó a la misión y se fue a Qadian siguiendo a Khalifatul Masih Sani. Y en Qadian trabajó en distintos rangos, distintas oficinas, distintos cargos. Fue auditor y ayudante de auditor. Trabajó como Muhtare-Am en Ajman. Él trabajó en los registros de la propiedad de Qadian. También fue Qazi de la comunidad. También trabajó en la Secretaría de Predicación. Y de ahí se retiró del Ajman, solía escribir poesía. Era una persona muy sonriente, era muy hospitalario entre los no musulmanes. Debido a su influencia era muy querido. En su entierro había mucha gente no Ahmadi, no musulmán. Tuvo 4 hijos y 3 hijas. 2 están en Qadian y 2 hijas están en Pakistán. Cualquier huésped que venía en Qadian solía cuidar de él, le conociera o no.
durante la época del Dervish, cuando estuvieron aislados, mostró mucha paciencia, que Dios le eleve sus estatus y que también dé la oportunidad a que su familia continúe con sus buenas obras. La segunda es Muslim Abbas de Siria. El 27 de agosto de 2015, debido a un ataque al corazón, falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Él era de los Ahmadis sinceros primeros de Siria, debido en 1927 aceptó el Ahmadiyyat y era muy cumplidor, sincero, hospitalario, persona buena, sincera, era carpintero, quería a los califas, respetaba a los misioneros, siempre trataba con cariño a todo el mundo. Durante la oración del viernes, a pesar de que su casa era la más lejana, era el primero que venía para hacer la oración del Yuma, le gustaba mucho dar el azán, a pesar de ser anciano, tenía mucha energía, iba a saludar a los ahmadis más jóvenes, escuchaba los sermones, transmitía este mensaje y hasta el final cumplió las condiciones del Bet hasta el final. También participó en los Jalsa Salana de Rabwa y de Inglaterra. A todos los misioneros que han trabajado con él eran testigos de su sinceridad y del buen trato que daba a los misioneros. Que Allah Ta'ala eleve el rango de esta persona fallecida. Tiene una hija Ahmadi y el resto de sus hijos no son Ahmadis, y que sus hijos, Dios quiera que les dé la oportunidad de aceptar el Ahmadiyyat y que cumpla sus deseos de cara a su familia. ¿Cómo se hizo Ahmadi? Cuando vio que una persona estaba hablando con un molvi y hablaban de Dios y del profeta, el molvi le decía que era un incrédulo. Al final supo que el incrédulo era un Ahmadi y pensó que una persona que habla de Dios y del profeta y le está denominando incrédulo, kafir, fue cuando estableció el contacto con él y empezó a hablar de la comunidad, y poco a poco con el conocimiento le dio la oportunidad de hacerse Ahmadi. Que Allah Ta'ala eleve el rango de esta persona fallecida. La tercera oración fúnebre, dice Azur, que traspapelado las notas, era un Ahmadi sirio que debido a esta situación de guerra actual, debido a unas bombas, él falleció. Que Dios eleve su rango y hagamos oración por la situación de Siria. A todos los países musulmanes, que Dios le dé la inteligencia para que dejen de cortarse el cuello unos a los otros, de asesinarse, y que sean unos verdaderos musulmanes y muestren compasión entre ellos y acepten al imam de la época. Que Dios le dé la oportunidad de ello. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر